Si están viendo este video, significa que logré subirlo antes de que pasara. Lo que sea que pasó. Ni siquiera recuerdo haber apretado el botón de publicar. Tal vez lo hice, tal vez no. Si este video llegó a publicarse, necesito que lo vean hasta el final, porque yo ya no sé qué fue real. Para quienes siguen mi canal, no hace falta que explique a qué me dedico. Mi contenido nunca pretendió ser profundo. Crecí a fuerza de algoritmos, miniaturas llamativas y retos absurdos, diseñados para rascar unos segundos de atención en pantallas ajenas. Probé de todo: simulaciones de encierro, privación de sueño, exploraciones nocturnas. Para mí, todo era un espectáculo cínico, construido a base de iluminación estratégica, sobreactuación. Nunca creí en nada paranormal. Para mí, la mente humana era una máquina propensa a engañarse cuando se la sometía al cansancio o a la oscuridad. Por eso, cuando el reto de 1 hora mirando tu propio reflejo empezó a acumular millones de visitas, lo vi como contenido fácil. La premisa era ridículamente simple: permanecer totalmente solo, de noche, frente a un espejo de cuerpo entero, clavando la mirada en tus propios ojos, durante 60 minutos sin interrupción, sin revisar el teléfono, sin encender más luces que una penumbra básica para que la cámara registrara el rostro. El reto debía empezar exactamente a medianoche. Lo preparé un martes a las 12 en punto. El departamento estaba sumido en un silencio denso. Coloqué un espejo alto, con marco de madera oscura, apoyado sobre la pared. Frente a él, acomodé la cámara en un trípode y, pegado al lente, un aro de luz LED, al mínimo de su intensidad. La iluminación era fría, grisácea, apenas suficiente para delimitar contornos. Sobre la mesa dejé el teléfono, con el temporizador configurado en 60 minutos exactos. Encendí la cámara, acomodé el micrófono de solapa, me senté en la silla y fijé los ojos en las pupilas de mi propia imagen. Faltaban segundos para las 12. Le di al botón de inicio justo cuando el reloj marcó las 12. Al principio, la experiencia fue desesperadamente aburrida. Como en cualquier otra grabación, intenté rellenar el vacío con la verborragia habitual. Bueno, gente, dije, elevando la voz con una sonrisa ensayada. Minuto 3. Si esto es lo más perturbador que tiene la red esta semana, nos estamos quedando sin ideas. Me pican un poco los ojos, pero por lo demás, todo en orden. Bromeé sobre lo absurdo de la postura. Había leído sobre la fatiga ocular y cómo la fijación prolongada de la vista hace que el cerebro empiece a recortar información periférica, deformando rasgos o rellenando sombras. Estaba preparado para eso. Esperaba ver mi cara borrosa o desdibujada por el cansancio. Sabía que cualquier rareza sería fruto de mis nervios y de la falta de parpadeo. Hacia el minuto 14 me quedé en silencio. Monologar desgastaba la garganta y me obligaba a pestañear. El departamento quedó envuelto en un mutismo absoluto, salvo por el siseo constante del ventilador de la computadora. La primera duda apareció cerca del minuto 22. Fue una percepción insignificante. Sentí una sequedad punzante en los ojos y parpadeé. Fue un parpadeo rápido, involuntario. Sin embargo, cuando mis párpados volvieron a abrirse, me quedé con la sensación vaga de que la imagen del espejo había tardado un fragmento de segundo más en completar el movimiento, como si sus ojos hubieran permanecido cerrados un diminuto instante después de que los míos ya estuvieran abiertos. Me quedé rígido, la piel de la frente se me tensó. Es el cansancio, me dije.
es la retina reteniendo la imagen previa. Para comprobarlo, ladeé la cabeza apenas un par de milímetros. El reflejo acompañó el gesto al instante. Perfecto. Exhalé por la nariz, sintiéndome estúpido por haberme sobresaltado. Sonreí apenas para relajarme, pero al mirarme sonreír, noté algo extraño en la boca. La comisura izquierda de mi reflejo parecía estar un par de milímetros más elevada que la mía. No era una sonrisa, era una asimetría casi imperceptible, como una tensión muscular que yo no estaba haciendo. Parpadeé de nuevo y la expresión volvió a ser normal. Me convencí de que la sombra del aro LED estaba proyectando un ángulo engañoso. A los 33 minutos, la luz del espejo dejó de coincidir. En la habitación, la iluminación no había variado en absoluto. El aro LED seguía emitiendo la misma luz ceniza sobre mi rostro. Pero dentro de la superficie del vidrio, la penumbra detrás de mi figura se sentía más densa. La pared reflejada en mis espaldas parecía haber retrocedido unos metros, tragada por una sombra que no existía en el espacio real. Intenté mantener el control, respirando, de manera rítmica. Inhalar en 4 tiempos. Exhalar en 4 tiempos. Miré fijamente mi pupila derecha para no perder el eje, usando la visión periférica para monitorear el resto de la imagen. Fue ahí cuando noté el pecho. Mi torso subía y bajaba despacio, pero la figura del espejo no acompañaba mi aire. Cuando mi caja torácica se expandía llenándose de oxígeno, el pecho en el cristal descendía. Cuando yo vaciaba los pulmones, él se hinchaba. La respiración era opuesta, en un contrapunto perfectamente coordinado, como si estuviera alimentándose del aire que yo dejaba salir hacia la superficie del cristal. Una corriente fría me atravesó la nuca. Intenté cambiar el ritmo dando 2 bocanadas cortas. El reflejo no se inmutó inmediatamente. Mantuvo su patrón opuesto durante 2 ciclos más antes de ajustarse, con un retraso deliberado a mi nueva frecuencia. «Es fatiga», susurré, tratando de oír mi propia voz para anclarme a la realidad. Al pronunciar esas palabras, los labios del reflejo no se movieron. Se mantuvieron cerrados en una línea recta y fina. El miedo se convirtió en un peso aplastante sobre el pecho. Sentía los músculos de la cara tan tensos que empezaban a dolerme las mandíbulas. Quería girar la cabeza. Quería mirar a la puerta o al teléfono, pero la incertidumbre me mantenía encadenado a la mirada de la figura. Ya no parecía un reflejo devolviendo luz. Parecía un par de ojos observándome desde el fondo de una habitación a oscuras. Al minuto 45, escuché el sonido. Un golpe seco. Sonó detrás de mí, a la altura del armario empotrado. Un nudillo firme chocando contra la madera. El pánico me paralizó. Usé la imagen del cristal para revisar el fondo. En el espejo, la puerta del armario estaba perfectamente visible, cerrada y desierta. No había nadie. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más cerca de mi espalda. Sentí un descenso drástico en la temperatura del aire y un aliento helado rozándome la piel del cuello, como si alguien estuviera inclinado sobre mi hombro. Desesperado, desvié los ojos hacia la pequeña pantalla de la cámara para verificar qué estaba registrando la lente. Necesitaba la frialdad de la tecnología para desmentir a mis sentidos. Lo que vi en el monitor me heló la sangre. En la pantalla de la cámara, en el encuadre en tiempo real, yo aparecía inclinado hacia abajo, mirando el monitor. Pero en la imagen del espejo capturada por el lente, la figura seguía erguida, con la vista clavada en la cámara. Había dejado de fingir que me imitaba. Levanté la cabeza de golpe para volver a mirar el espejo real. La figura me contemplaba con una serenidad insoportable. Sus ojos,
que eran mis ojos, con la misma forma y las mismas ojeras. Brillaban con un interés clínico distante. Me miraba de la misma forma en que un biólogo observa una muestra atrapada bajo la lente de un microscopio. Minuto 54. El tiempo se había vuelto denso. Mis manos, apoyadas sobre los muslos, temblaban con un temblor espasmódico. En el espejo, las manos de la figura descansaban sobre las rodillas en absoluta quietud, relajadas. Intenté hacer una prueba final. Levanté la mano derecha unos centímetros, abriendo los dedos. En el espejo, la mano del reflejo no se movió. La figura continuó con los brazos descansando en su regazo, mirándome mover los dedos con una paciencia glacial. Ya no había simetría. Yo ya no estaba controlando la imagen. El reflejo era el observador activo, y yo ya me había convertido en el objeto expuesto. La certeza de estar solo en mi cuarto se desintegró por completo. Lo que estaba frente a mí no era una ilusión por privación sensorial. Era una presencia consciente que había estado esperando del otro lado del cristal, estudiando la mecánica de mis parpadeos, el peso de mis gestos y la forma exacta en que mi cuerpo habitaba el espacio. No vi mover sus labios. Tampoco escuché un sonido en el aire. La vibración directamente dentro de mi cabeza. Una sola sílaba seca, pronunciada con mi propio tono de voz. Un escalofrío violentísimo me recorrió la columna. El aire de mis pulmones se congeló. Sentí un agotamiento atroz, una pesadez de plomo que se apoderaba de mis músculos, como si la densidad de mi propio cuerpo estuviera siendo drenada hacia la superficie del espejo. La habitación real se volvió borrosa, mientras que los detalles dentro del cristal adquirían una nitidez tridimensional hiriente. En ese instante, el temporizador del teléfono sonó. El pitido agudo rompió la atmósfera. Habían pasado los 60 minutos. Era la 1 de la madrugada. Utilicé el último resto de voluntad para ponerme de pie. Me levanté de un tirón, tambaleándome, sin volver a mirar el vidrio. Extendí el brazo a ciegas, alcancé la cámara y presioné el botón para cortar la grabación. Desconecté el aro de luz. La penumbra cubrió la estancia. Extraje la tarjeta de memoria. Me senté frente a la computadora y puse a procesar el archivo para subirlo directamente. No me atreví a revisar el material. No quería ver lo que la cámara había grabado en los últimos minutos. Solo quería dejar la prueba en la red y salir corriendo de ese lugar. Ahora mismo estoy aquí, tecleando estas palabras en el cuadro de descripción de la publicación, mientras la barra de carga roza el 100%. Tengo las manos heladas. No me atrevo a levantar la vista del teclado. El monitor de mi computadora está apagado a mi derecha y actúa como una pantalla de cristal negro, devolviéndome una silueta borrosa en la oscuridad. Tengo un miedo horrible de fijar los ojos en esa superficie oscura, porque sé que si miro voy a notar los detalles. Voy a notar que la figura en el cristal negro no parpadea cuando yo parpadeo. Voy a notar que respira cuando yo sostengo el aire. Y lo peor de todo, no estoy seguro de qué lado del cristal me quedé cuando me levanté de esa silla. Si estás viendo esto, no hagas la prueba. No juegues con el silencio. Pero si ya lo hiciste y llegaste hasta acá, probablemente ya levantaste la vista al menos una vez para descansar los ojos. Espero que su reflejo haya hecho lo mismo. Hola, gracias por escuchar hasta el final. Si el relato te gustó, hacénoslo saber en el comentario. Agradeceríamos mucho si nos regalas un like y una suscripción. Nos vemos la próxima.